os voy a mostrar cómo crear una base de datos desde cero y totalmente gratuito. Os lo muestro en la pantalla. En primer lugar, lo que haríamos sería abrir el navegador. Por cierto, vamos a hacerlo en SQL, ¿vale? Abriríamos un navegador y pondríamos SQL Server Management Studio, descargar. Y el primer enlace es este. Como veis, yo pues ya me lo he descargado. Buscamos la parte de descargas. Y en esta parte en descargar SQL Server Management Studio, pues se nos descargaría, ¿vale? Lo instalamos sin ningún tipo de problema y todo gratis, como digo. Abriríamos Management cuando se nos haya instalado SQL Server. Voy a cerrar el navegador. La primera vez siempre cuesta un poquito, pero vemos que se nos abre esta interfaz. Y ahora nos tenemos que conectar a un servidor. En principio nos conectaríamos a nuestro servidor local que se genera cuando instalas el management, que podríamos poner localhost. Le daríamos a conectar con la autentificación de Windows y ya se nos conectaría. O directamente podríamos desconectar y otra manera de desconectar de aquí. Y otra manera de conectarnos sería poniendo un punto. Ponemos un punto, le daríamos a conectar y se nos conectaría al servidor local de nuestro ordenador, ¿vale? Como vemos aquí, el servidor tiene varias carpetas. Las bases de datos, la seguridad, los objetos del servidor, la replicación, la alta disponibilidad, la gestión, los paquetes de integración, el profiler, bueno, y luego hay otras cosas que se adjuntan como el agente SQL para ejecutar jobs, etcétera. Varias cosas, ¿vale? Vamos a crear una base de datos sencilla, simplemente que nos sirva para nuestros futuros proyectos de análisis de datos, pues generar tablas, vistas, etcétera, y poder así utilizar esos datos en nuestros informes de Power BI, ¿vale? Abriríamos Database, la expandimos y aquí se generan bases de datos de sistema, snapshots, y luego me he creado yo una que se llama así, pero bueno, voy a crear otra para que lo veáis. Botón derecho, New Database, vamos a llamarle prueba, por ejemplo, Database Name, prueba. Las demás cosas las dejamos como están. El owner, pues podremos poner, si hubiéramos creado previamente varios usuarios, pues el DBO o otros usuarios, pero bueno, como es para generar ejemplos y para utilizarlo en nuestros informes de Power BI no hace falta, ¿vale? Entonces simplemente con eso ya podríamos crear nuestra base de datos, nombrando la prueba y se nos generará aquí la base de datos, ¿vale? Si la expandimos, tienen subcarpetas que pues los diagramas, las tablas, las vistas, sinónimos, programabilidad, etcétera, ¿vale? Varias cosas que son importantes, la seguridad, que es muy importante, pero como digo, para generar nuestras primeras tablas y nuestras vistas para nuestros informes de Power BI es suficiente. Como digo, vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser de productos, en tablas, en botón derecho, le diremos New. Se puede crear también con script, pero vamos a hacerlo fácilmente con el editor. La primera columna pues debería ser un ID, el ID de ese producto. El tipo de dato pues tiene que ser un entero. Es muy importante tener claro los tipos de datos, cómo se va a estructurar la tabla para que luego no haya errores, ¿vale? Aquí vamos a buscar el int, si lo buscamos por letra aquí, esto es. Y aquí no vamos a permitir nulos, ¿vale? Siempre tiene que tener un ID, eso fijo, siempre. La segunda columna la vamos a llamar descripción, sin acentos y en minúscula, los nombres de las columnas, ¿vale? El tipo de dato le vamos a decir que es nvarchar y vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Aquí sí que permitimos nulo porque puede haber algún producto que esté vacío, que surjan pues, de nuestro RP vengan los datos mal, entonces es preferible ponerlo a nulo, el ID siempre sin permitir los nulos, pero la descripción y algunos otros campos que se pueden generar es preferible permitir los nulos por futuros errores, para evitar futuros errores, ¿vale? Vale, vamos a de momento a crear estos dos campos, ID y descripción, guardamos la tabla, save table, vamos a llamarle dim-bajo producto. Como digo, yo siempre utilizo la misma metodología. Para las tablas de dimensiones empiezo por dim y para las tablas de hechos FAT, F-A-C-T, con un guión y luego el nombre de la tabla. Si es productos, si es FAT ventas o lo que sea. Y siempre en minúsculas, sin ñes, diferentes buenas prácticas que luego nos van a servir para evitar errores futuros y complicaciones. Ok, la guardamos.
expandimos tablas, vamos a darle a refresh y vemos que se nos ha generado la primera tabla. En el esquema de DBO aquí podríamos crear esquemas para tener la base de datos mucho más organizada, pero bueno, para el ejemplo de momento nos sirve. Se ha creado nuestra primera tabla, si le damos botón derecho Select Top, hacemos un top, nos va a salir vacía obviamente. Vamos a cerrar la ventana anterior del editor. Vemos que con Select Top pues, nos salen los dos campos que hemos creado, el ID y la descripción. Si desplegamos nuestra tabla veremos el tipo de datos que hemos generado. El ID, como hemos dicho, tipo entero y no nulo. Y la descripción nvarchar, porque aquí puede haber pues, una descripción de un producto que sea, yo qué sé, bicicleta 50 y se tenga números y letras. Entonces es mejor en la descripción siempre utilizar nvarchar y que permita nulos, ¿vale? Así que tenemos nuestra primera tabla. El siguiente paso va a ser rellenar esa tabla que hemos generado pues para tener ciertos datos para posteriormente analizarlos, ¿vale? Como es un ejemplo de creación de tabla, base de datos, etcétera, vamos a rellenarla con 4 o 5 ejemplos. Vamos a hacer ahora aquí un insert, into, ponemos el nombre de la tabla, que como la tenemos arriba, pues nos la cogemos así, base de datos, prueba, esquema, DBO y nombre de la tabla, dim producto. Y aquí, si no me equivoco, era values, paréntesis, vamos a insertarle el 1 y vamos a verlo rápidamente. Y vamos a decirle, el 1 es una bicicleta, por ejemplo. Bicicleta. Creo que es con una comilla, no con dos. Sí. Cerramos el paréntesis y si ejecutamos esto, se nos inserta una fila, ¿vale? Si hacemos ahora el select en la parte de arriba, veremos que se nos ha insertado 1 bicicleta. Ahora igual, pues esto podríamos hacerlo de otra manera con una ETL o con un procedimiento almacenado, de una manera un poco más automática, pero bueno, como digo, para el ejemplo es suficiente. El 2, pues vamos a ponerle patinete. El 3, patinete negro, o patinete 2. Patinete 2, por ejemplo. Y vemos cómo se nos van insertando los valores en la tabla. Bicicleta, patinete, patinete 2. El 4, coche. Y el 5, por ejemplo, monopatín. Vamos a ponerlo así. Ejecutamos. Y vemos que hemos insertado 5 filas en la tabla. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener unos procesos ETL o unos procedimientos que automáticamente en la base de datos, en la parte de programación, tú le digas, por ejemplo, por la noche me lo invento, que cada noche cargue los productos. Entonces cada noche se generarían ese procedimiento o ese trabajo automáticamente a la hora que tú quisieras y entonces esa tabla se rellenaría a través de ese procedimiento, ¿vale? Ahora vamos a crear una tabla, pero en vez de crearla con el editor, la vamos a crear mediante un script. Yo lo que siempre hago, bueno, se puede hacer de otra manera, pero es botón derecho en una tabla que tengamos ya creada y en la parte de script table as vamos a create new query. Se nos abrirá la query que se ha generado para crear la tabla anterior que hemos creado, dim producto, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que editar el script para crear otra tabla. Si quiere. ¿Veis? Este script es el que se genera para crear la tabla que hemos generado anteriormente, dim producto. Aquí, por ejemplo, podríamos directamente quitarle el nombre y poner, vamos a generar una de ventas, por ejemplo, fat ventas. Y aquí vamos a tener el campo ID igual, vamos a generar el otro ID, pero va a ser el ID producto, que está referenciado a la tabla anterior. Y por ejemplo aquí las cantidad y precio. El precio lo podríamos poner en la dimensión, pero bueno, da igual. Lo hacemos así. Cantidad le vamos a poner entero, como aquí, el tipo de dato entero, porque es un número entero. La cantidad siempre es 1, 2, lo que sea, ¿vale? O decimal también podría ser, pero bueno, en este caso vamos a ponerle entero. Vamos a borrar aquí el not null,
para evitar problemas, vamos a quitar esta coma que sobra. Y aquí tendríamos, con este script, generaríamos una tabla de ventas. ¿Vale? Si le damos a ejecutar. Aquí es donde entra un poco también el tema de las claves foráneas, las claves primarias, pero bueno, como digo, es para hacer ejemplos. ¡Gato, calla! Mi gato. Como es para hacer ejemplos de nuestros pequeños análisis de Power BI, pues nos sirve de momento, ¿vale? Aquí vemos que se ha generado la tabla de ventas y es otra manera de crear una tabla dentro de la base de datos. Si te ha gustado el vídeo, te ha sido útil, pues nada, simplemente te digo, pues déjame un like, un comentario, alguna duda o lo que quieras. También tengo canal de Telegram, que pues estamos ahí dejando también bastante contenido, Instagram, etcétera. Y nada, pues simplemente agradecer que hayas visto el vídeo entero y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.